Bueno, entonces, bienvenidos al programa de coordinación de procesos logísticos de la ficha 33, 36, 483. Les habla su instructora transversal Sandra Zapata. Recuerden que ustedes en este momento se encuentran en la fase análisis. La competencia la cual estamos observando desde la semana pasada es estamos en la competencia transversal de matemáticas. Vamos a explicar dos evidencias esta semana y las dos evidencias son algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, informe y planteamiento de ecuaciones. Esas son las dos evidencias que el día de hoy vamos a observar. El desarrollo. Competencia es razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordados de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. El resultado de aprendizaje que se va a evaluar es proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado. Y la evidencia con la que vamos a iniciar es algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Esta evidencia, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, está asociado al resultado de aprendizaje, proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado. Y el material de formación que se debe estudiar para poder resolver la evidencia es matemática nivel avanzado. La semana pasada nosotros miramos matemática nivel básico. Hoy vamos a mirar matemática nivel medio y matemáticas nivel avanzadito. Entonces, vamos a ver en qué consiste nuestra evidencia algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Nos dice, realice un algoritmo donde muestre la solución al problema. La elaboración de esta evidencia consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares, valiéndose de herramientas computacionales. Se recomienda lo siguiente. Entonces, A. Consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área, el volumen y el perímetro, según sea el caso. Para ello se recomienda el apoyo de recursos multimedia y otras alternativas bibliográficas a las cuales usted tenga acceso. Punto B. Puede guiarse por el siguiente material multimedia, el cual le ayudará a orientarse frente al diseño de algoritmo. Entonces, cuando nos dice que nos podemos guiar con un material multimedia, se refiere al material de formación, matemáticas avanzado, y a un video, aquí tengo el video, el cual nos lo propone la guía de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, punto C. Aquí está el link del video, para que ustedes después posteriormente lo sepan. Punto C. Después de tener la información completa y organizada, diseñe un algoritmo. Punto B. D. Piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Entonces, debemos dar respuesta a el siguiente planteamiento pues, que nos están indicando aquí. ¿Cuál es el planteamiento? Aquí nos están indicando pues, que tenemos que, primero, consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área, el perímetro y el volumen, según sea el caso. Y debemos utilizar los diferentes recursos multimedias o otras alternativas. Esas fórmulas para hallar el área y el perímetro del volumen, tenemos que con ellas hacer un pequeño algoritmo. Vamos a mirar cómo nosotros lo podríamos realizar, pero para mirar cómo lo podemos realizar, primero tenemos que tener
claro algunos conceptos. Entonces, nos dice, las figuras planas, también conocidas como figuras bidimensionales, son formas geométricas que solo tienen dos dimensiones, largo y ancho. En otras palabras, ocupan espacio en un plano y no tienen grosor o profundidad. Ejemplos comunes. Entonces, aquí nos da algunos ejemplos de figuras planas. Voy a ampliar un poco más el concepto en cuanto a conceptualización. Hola chicos y chicas, de parte del equipo de Praxis Team les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a ver las figuras planas o figuras en 2D. Todas las figuras de dos dimensiones son planas y también son llamadas bidimensionales. Solo tienen dos dimensiones, largo y ancho. Estas figuras están limitadas por líneas rectas o curvas y todos sus puntos están contenidos en un solo plano. Por ejemplo, como los polígonos. Bueno, pero recordemos rápidamente qué son los polígonos. Los polígonos son figuras formadas por tres o más segmentos de manera que no se crucen y solamente toquen los extremos. Por ejemplo, aquí tenemos tres polígonos. En ninguna de estas tres figuras se cruzan sus segmentos y solamente se tocan sus extremos. Mientras que por este lado se cruzan sus segmentos y en esta figura no se tocan sus segmentos. Por lo tanto, no son polígonos. Polígonos regulares e irregulares. Bueno, resulta que en las pruebas IFEX a veces nos hablan de polígonos regulares e irregulares, entonces vamos a recordar su definición. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales y ángulos interiores iguales, mientras que los polígonos irregulares son los que no cumplen estas dos condiciones, es decir, no tienen ni sus lados iguales o no tienen sus ángulos iguales. Por ejemplo, tenemos el triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos internos también son iguales. Mientras que esta figura es un polígono irregular y estamos hablando de un triángulo escaleno, ya que ninguno de sus lados son iguales y tampoco sus ángulos internos. Ahora tenemos al cuadrado. El cuadrado es un polígono regular, ya que todos sus lados son iguales y todos sus ángulos internos también son iguales, que son de 90 grados, mientras que un rectángulo tiene todos sus ángulos iguales, es decir, de 90 grados, pero todos sus lados no son iguales, por lo tanto corresponde a un polígono irregular. Bueno, y por este lado nos presentan la clasificación de los polígonos según el número de sus lados. Si tiene 3 lados, tenemos el triángulo. Con 4 lados tenemos el cuadrado. 5 lados el pentágono, 6 lados el hexágono, 7 lados el heptágono, 8 lados el hectógono, 9 lados el nonágono, 10 lados el decágono, 11 lados en decágono y 12 lados docecágono. Aquí es importante resaltar que todas estas figuras corresponden a los polígonos regulares, ya que todos sus lados y ángulos internos son iguales. Círculo y circunferencia. Bueno, recordemos rápidamente qué es la circunferencia. La circunferencia es una línea curva cerrada, cuyos puntos todos están en la misma distancia del punto fijo llamado centro. Su longitud se calcula como 2pi por el radio, mientras que el círculo es la superficie, es el área que encierra toda la circunferencia y equivale a pi por el radio al cuadrado. Por ejemplo, aquí tenemos la circunferencia, es toda esta línea, mientras que el círculo es toda la superficie. En este caso estamos hablando del área. La diferencia radica en que la circunferencia no tiene área y su perímetro se calcula como 2pi por el radio, mientras que el círculo sí tiene área y se calcula como pi por el radio al cuadrado, pero a su vez también podemos calcular el perímetro, que es 2pi por el radio. Bueno, aquí es importante recordar qué es el radio y qué
es el diámetro. El radio es cualquier segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de dicha circunferencia. Este es el radio. Y el diámetro es el segmento que va desde un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, siempre pasando por el punto medio o el centro de la circunferencia. Bueno, y por último nos presentan una tabla resumen, en donde encontramos una pequeña definición, el perímetro y el área de las figuras en dos dimensiones o figuras en 2D. Tenemos al triángulo, al círculo, al cuadrado, al rectángulo, al pentágono, al rombo, al trapecio, al hexágono y otros polígonos regulares. Bueno, pero me preguntan, profe, ¿nos tenemos que aprender todas estas figuras y todas estas fórmulas? Y la respuesta es que tenemos que aprendernos las más importantes. En este caso nos tenemos que aprender cómo se halla el perímetro y el área de un triángulo, un círculo, un cuadrado y un rectángulo, que son las figuras más utilizadas. Bueno, entonces hasta ahí ya observamos la parte de conceptualización. Esta parte de conceptualización, ¿dónde la vamos a encontrar también? La vamos a encontrar ingresando en el material de formación avanzado. Vamos a mirarlo rápidamente. Y voy a volver a ingresar. Me pide nuevamente el ingreso. Listo. Entonces voy a observar el material de formación. Recordemos que en la guía de aprendizaje nos dice que debemos estudiar el material de formación matemáticas nivel avanzado. Vamos a mirarlo rápidamente. Pues, ingresamos. Y dentro del desarrollo de contenido, pues nos habla todos los conceptos que nosotros acabamos de mencionar. ¿Listo? Bueno, sobre todo, en lo que acabé de explicar o los conceptos que acabamos de observar son los conceptos que nosotros necesitamos para desarrollar la evidencia propuesta. Listo. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí a nuestra presentación. Entonces, en nuestra presentación, nosotros encontramos las figuras geométricas que vamos a utilizar, a las cuales nosotros le vamos a hallar el perímetro, el área y el volumen en las figuras que se permita realizar. Aquí encontramos la fórmula, cómo hallar el perímetro y cómo hallar el área, y ustedes van a completarlo como la fórmula para hallar el volumen, van a consultarlo. De las figuras geométricas que se pueda hallar el volumen. Ahora, cuando nos dice van a utilizar un recurso para poder realizar la actividad, cada una de estas figuras geométricas, si usted va a hallar el perímetro o va a hallar el área o le va a hallar el volumen, tenemos que hacer un pequeño algoritmo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la evidencia? La evidencia nos va a quedar de la siguiente manera. Ustedes en una hojita de Excel, en un libro de Excel, van a crear una hoja al cual le van a llamar figuras, y aquí en esta hoja van a colocar una columna en la cual estén las imágenes, otra columna donde estén las fórmulas y otra columna donde
van a colocar los datos. ¿Sí? Vamos a mirar cómo sería el desarrollo de la hoja de figuras. Tal cual como lo vamos a observar en el video, ustedes lo van a realizar. ¿Listo? Se llama plantilla guía número 3. Y vuelvo y repito, se ha diseñado para facilitarles a ustedes los cálculos. Bueno, entonces ustedes pueden encontrar acá, en esta fila, el tipo de figura, la imagen de esa figura, la fórmula para calcular el área, el perímetro y los volúmenes, los datos que nosotros vamos a implementar para calcular tanto el área, el volumen y el perímetro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar con una figura que es plana, en este caso el cuadrado. Y para yo calcular el área de un cuadrado, simplemente necesito tener la base y la altura. Miren que aquí está la formulita, base por altura, ¿sí? Y el perímetro se calcula base más base, altura más altura. Estos son los datos que nosotros necesitamos y esta es la fórmula que ustedes van a escribir acá, en donde están pues, los cálculos respectivos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a ir acá directamente donde dice área, le van a dar más y van a darle clic aquí donde dice base, que es aquí donde vamos a colocar el valor de la base. Y la fórmula me dice que coja la base y la multiplique por la altura. Entonces le doy un multiplicado y voy y selecciono el cuadro donde dice altura y le doy enter. Aquí les va a aparecer un 0. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le coloco aquí a la base un número, por ejemplo, base 2, y la altura, pues como es un cuadrado, también tiene que ser 2. Entonces, si yo hago el cálculo, 2 por 2 me tiene que dar 4. Mire que la fórmula de una vez me la permite calcular. Ese es el algoritmo para el área. Volumen no se puede calcular en un cuadrado porque es una figura plana. El perímetro sí. Entonces yo le hundo más, cojo la base, la sumo con la base, la sumo con la altura y la sumo con la altura nuevamente y le doy enter. Entonces si observamos, si este lado vale 2, este 2, este 2 y este 2, 2 más 2 más 2 más 2, en este caso me da 8. Entonces miren que el algoritmo me permite calcular. ¿Y para qué me sirve este algoritmo? Miren que si yo llego a cambiar aquí el valor del lado, coloco acá 3 y acá también coloco 3, pues automáticamente él ya me calcula el área del perímetro. La idea es que ustedes, si me van a enviar el documento de Excel, yo simplemente vengo y reviso que esto funcione colocándole valores. Y si van a tomar captura, pues la idea es que se observe los números que colocaron acá y que concuerde con el cálculo. Usted no va a tomar la molestia pues, de hacer los cálculos para revisar eso. Entonces me confirman si hasta aquí todo es claro. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud en esta primera parte? Por ahí por el chat. Profe, está muy claro, muchas gracias. Dale, perfecto. Entonces continuamos. Vámonos para otra figura plana, por ejemplo el rectángulo. Entonces mire que el rectángulo me dice que el área es base por altura. Entonces nuevamente me voy aquí para el área, le hundo más, selecciono la base y lo multiplico por la altura. Le doy enter y me tiene que aparecer un 0. Listo, quiere decir que la fórmula está bien, vamos a probarla. Aquí ya podemos darle diferentes valores porque es un rectángulo. Vamos a suponer que la base vale 6 y la altura vale 2. Entonces mire que automáticamente él me dice que 2 por 6 me daría 12. Y el perímetro es exactamente igual, le hundo más, base, más altura, y le doy enter. Y él me dice que el perímetro de ese rectángulo es 16. ¿Listo? Voy a cambiar los valores, coloco 8, coloco 3 y automáticamente él me calcula el área y el perímetro. Vámonos con otra figurita plana. Tengan en cuenta que yo aquí les estoy escribiendo cómo van a escribir ustedes la fórmula, ¿listo? Para que lo tengan presente. Por ejemplo, el de un triángulo. El de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, aquí está la base, aquí está la altura y el 2 pues es una constante. Entonces le hundo más, selecciono la base, la multiplico por la altura y con el slash que es dividido, coloco 2, le hundo enter y me aparece el 0. Vamos a colocarle una base que vale 8, una altura que vale 4 y miren que él me dice que 4 por 8 es 32 y 32 dividido 2 me da en este caso 16 que vendría siendo el área.
Yo no calculé aquí el perímetro, porque es que el perímetro depende de la figura del triángulo. Puede ser un triángulo isósceles, equilátero o escaleno. Y debido a esas clasificaciones de los triángulos, digamos que las fórmulas van a tener que cambiar. Entonces, por lo tanto, yo simplemente aquí les voy a solicitar que me calculen al menos el área. El perímetro no. ¿Listo? Bueno, entonces ya ustedes hacen lo mismo con la figura plana del rombo, van a hacer lo mismo con el trapecio. Yo aquí les voy a explicar el, el del círculo, porque aquí en el círculo vamos a encontrar una cuestión y es lo siguiente. Tengan en cuenta que aquí aparece pi por r al cuadrado sobre 2. Entonces, aquí tengo que colocar el radio. Y miren que la fórmula solamente depende del radio, porque el valor de pi nosotros ya lo conocemos. Yo les voy a pedir que trabajen acá el valor de pi. Voy a colocar acá pi. Y aquí van a trabajar con el valor de 3.1416. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, el área es igual a pi. Entonces, coloco el valor de pi multiplicado por el radio, que eso se tiene que elevar al cuadrado. El elevado al cuadrado se saca con esta fórmula. Pero si ustedes tienen dificultad para sacar esta fórmula, lo pueden hacer simplemente multiplicándolo otra vez por el radio. Entonces, repito, pi, que es 3.1416, por el radio, por el radio, y le doy enter. Y entonces, aquí le doy un valor al radio, por ejemplo, 5. Miren que automáticamente me dice que el área es 78.54. ¿Listo? Como yo estoy trabajando con 2 decimales, él me bota el resultado, perdón, aquí hay 4 decimales, él aquí me lo aproxima con 2 decimales. Vamos a calcular el perímetro. Un do más. Me dice que el perímetro es 2, entonces coloco un 2. Multiplicado por pi, multiplicado por 3.1416 y multiplicado por el radio, entonces le coloco por y le hundo aquí donde está el radio, le hundo enter y ahí tenemos que el perímetro de ese círculo es 31.42, si lo dejo con 2 decimales. Vamos a dejarlo aquí con 2 decimales, ahí está, 31.42 y el área es 78.54 unidades cuadradas. ¿Listo? Bueno, entonces esto sería, de aquí para arriba ustedes encuentran todas las figuras planas. Ahí ya más o menos hice una explicación de cómo van a escribir el algoritmo, es decir, la fórmula. Pero ahora vámonos con las figuras sólidas, es decir, la esfera, el cubo, un paralelepípedo, un cilindro o un cono con base circular. Son como los más básicos. Voy a explicar el de la esfera y el del paralelepípedo y ya ustedes hacen las demás. ¿Listo? Vamos con la esfera. Aquí necesitamos el valor del radio y también necesitamos el valor de pi. Entonces yo voy a bajarlo aquí, porque lo voy a necesitar. Y aquí voy a colocar 3.1416. ¿Listo? Entonces, área no se calcula. No se calcula en una esfera. Perímetro tampoco se calcula en una esfera, pero sí el volumen. Entonces, el volumen se calcula con más. Y me dice que coja el 4, lo multiplique por pi, entonces vengo y le doy pi. Luego me dice que lo multiplique por el radio al cuadrado, o sea, este radio por otra vez el radio. Y finalmente lo divida, coloco el slash entre 3 y le hundo enter. Y aparece el 0. Entonces démosle un valor al radio, por ejemplo, vamos a colocarle 5. Y ahí tenemos que el volumen de esa esfera con radio de 5 unidades es igual a 104,72. Colocan el algoritmo aquí, es decir, la formulita, y obviamente le dan un valor acá como para ver si el cálculo aquí es correcto. Si aquí les llega a aparecer, por ejemplo, unos signos como, por ejemplo, esto, esto y esto, quiere decir que de pronto algo se hizo mal en la fórmula. Entonces, si les llega a aparecer un 0 es porque posiblemente la fórmula está bien escrita. Entonces, usted viene y le da un valor aquí, le da un valor acá para que podamos visualizar que es un valor numérico. ¿Listo? Entonces, tenemos el volumen de la esfera. Vamos a hacer el del paralelepípedo. Aquí necesitamos base, altura y anchura. Entonces, fórmula, recuerde que aquí área no, aunque el área se podría calcular partiendo ese paralelepípedo en un desarrollo plano, pero bueno, aquí el caso es simplemente el volumen del perímetro también se podría, pero nos interesa en este caso el volumen. Entonces le hundo más, me dice que coja la base, la multiplique por la altura y la multiplique por la anchura, o sea, base por altura por anchura. Enter, y me tiene que aparecer un 0, ahí está el 0.
le doy un valor a la base, 2, un valor a la altura, 3, y un valor a la anchura, 4, y ahí tenemos el volumen de ese paralelepípedo. Bueno, hasta ahí, compañeros. ¿Entendimos la dinámica de la actividad que nos están solicitando? Dayana, David. Sí, profe. Inés. Sí, profe. Bueno, es claro. Los demás compañeros, ¿es claro? ¿Me pueden dar como Sí, una señora, manito? claro, claro. Listo. Sí, profe, sí, profe. Ujú. Bueno, entonces vamos Sí, a continuar. señora. Sí, señora. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Resulta que también nos pide, me voy a devolver un poquito. Hay un punto que nos dice, piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Entonces, vamos a desarrollar esta pregunta para que así ustedes tengan el concepto y lo puedan desarrollar. Entonces, vamos a mirarlo. ¿Cuál sería el desarrollo de la pregunta? Piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Entonces, vamos a mirar. Y la pregunta es, piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para el cálculo del volumen? Entonces aquí yo voy a descargar aquí como una imagen que tengo como para que ustedes seguir. Permítanme, yo lo busco, lo que está por acá. Perfecto. Entonces miren, por ejemplo, esta figura. Esta figura es una figura sólida, pero mire que esa figura sólida lo componen dos figuras que son regulares, pero la figura es irregular. ¿Cuáles son las figuras regulares que estamos revisando ahí? Por ejemplo, la parte de la galleta viene siendo un cono con base circular, o sea que ahí podríamos calcular el volumen de ese cono y luego sumarle el volumen del helado que está en forma circular, que es lo que estamos observando, esférica, perdón. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto como está así, como está aquí, perdón, es una figura irregular, es un sólido irregular, pero lo componen dos sólidos regulares. O sea que aquí la idea es cómo calculo yo el volumen. Entonces yo como propuesta podría escribir acá que lo primero que haría es calcular el volumen del cono, pues dándole un valor al radio o haciendo la medición del radio, y luego el helado tiene una forma esférica donde simplemente yo necesito el valor del radio, calcularía el volumen de esa esfera y finalmente yo sumo el volumen del cono con el volumen de la esfera y obtengo el volumen total de esta figura que es irregular. Hay que tener en cuenta algo aquí en esta pregunta. Algunos aprendices en algunas otras actividades que están relacionadas con esta misma me han calculado el volumen por medio del principio de Arquímedes, pero ese principio, digamos que no lo estoy teniendo en cuenta porque es usted utilizar una cubeta con agua y insertar un objeto sobre la cubeta y medir cuánto volumen desplaza. Pero entonces resulta que la pregunta es, si la figura es muy grande y no cabe en la cubeta, si la figura en este caso tiene un material que, digamos, cede con el agua o se puede desbordar con el agua, miren que no nos va a servir. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes usen la fórmula para calcular volúmenes de figuras irregulares grandes. Lo digo porque tal vez hay algunos aprendices que tal vez quieren consultar por su cuenta y van a encontrar el principio de Arquímedes, pero repito, para esta actividad es más calcularlo con las fórmulas que estamos viendo en la pestaña número 1. ¿Listo? Esto sería lo que tendrían que hacer ustedes. Entonces ya teniendo todo listo, van al documento de PowerPoint, hacen su presentación y colocan pues todo lo que están viendo aquí en las pestañas. Listo. Bueno, entonces ahí ya se dieron las bases para
que ustedes den respuesta a la pregunta. Ahora vamos a continuar con la siguiente evidencia. Listo. ¿Y cuál es la siguiente evidencia? Se llama informe planteamiento de ecuación. Esta evidencia, informe planteamiento de ecuación, se encuentra dentro de la competencia razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Y con la evidencia informe planteamiento de ecuación, se evalúa el resultado de aprendizaje, plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. ¿Y cuál es el material de formación que sugiere estudiar? Matemáticas nivel medio. Bueno, nos dice, una firma de arquitecto, aquí nos colocan un caso, el cual debemos desarrollar o darle solución. Una firma de arquitectos es una firma de arquitectos en una estrategia de mercado muy innovadora busca entregar a cada uno de sus clientes una casa a escala de chocolate como la que se ve en la siguiente figura. O sea, la figura que tenemos aquí. Aquí tenemos el prototipo de la casa de chocolate. La repostería que contrataron para llevar el prototipo de la casa de chocolate tiene dos inconvenientes. El primero es el uso óptimo de la materia prima en el diseño de casas y el segundo es encontrar una opción económica viable para el empaque de la casa de chocolate, o sea, de la caja donde se va a guardar. Pues al ser comestible debe estar protegida con una vitrina de metacrilato. Entonces nos dice, plantee una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate y el área de la vitrina. Este es el primer punto. Segundo, busque una función que represente el costo total de una casa de chocolate frente a la cantidad de casas de chocolate. Para esto debe tener en cuenta que hay unos gastos fijos, como es el costo de la materia prima y el salario de los reposteros, o sea, de los que preparan la casa de chocolate, el costo de la materia de la vitrina en la cual se va a entregar la casa, entre otros. Entonces, aquí nos está diciendo que para representar la función del costo total tenemos que tener en cuenta algunos gastos fijos, como quien realiza la casa de chocolate y los materiales de la vitrina, de donde vamos a empacar. Punto número C. O tercer punto, proponga una solución más rentable para la entrega de la casa de chocolate, o sea, para el prototipo. Y cuarto, o punto D, plasme estos resultados en un documento donde justifique la solución que le dio al problema. Entonces, vamos a mirar algunos puntos de cómo ustedes pueden darle solución al planteamiento, al caso que nos están planteando. Nos dice, bueno, esta parte ahora la miramos. Vamos a mirar la solución, ¿cómo sería? Chicos, ahora vamos a plantear una ecuación que nos permite determinar el área de una casa de chocolate. Para esto vamos a usar un pequeño croquis de una casa donde tenemos una de las caras de la casa que estamos señalando, el frente, la parte lateral y la parte de atrás, y el techo.
Vamos a omitir para este caso la chimenea para que sea más fácil el procedimiento. Entonces, para este caso, vamos a colorear las partes de la casa. Entonces, en verde tenemos las partes laterales, en violeta tenemos el frente y la parte de atrás, en azulito la parte frontal del techo y en amarillo el techo. Entonces notemos que nos dan unas letras o podemos colocar unas letras que nos permitan determinar el área. Entonces por acá tenemos L, que es el largo, por acá está H, que nos representa el alto. Hay que tener presente que el de color verde son iguales sus áreas, vamos a suponer que son iguales, y el de color morado también vamos a suponer que son iguales, porque no vamos a agregar ninguna otra estructura. El de amarillo corresponde al techo y el de azul corresponde también a la parte del techo. Entonces, para encontrar el área de un rectángulo, no se les olvide que es largo por ancho, en este caso viene siendo L por H, que determiné esta dimensión, la llamé H. Acá el área 2 viene siendo F por H, mira, F por H. El área 3, que es del techo, viene siendo L por X, L que es esta parte, este largo, y el X que se ve acá. Y el área de un triángulo, no se les olvide que es base por altura dividido 2, es decir, F, que es esta base, por la altura que la llamamos Y dividido 2. Ahora bien, si necesitamos encontrar el área total, pues lo único que tenemos es que sumar. No se les olvide que hay dos rectángulos verdes, dos rectángulos color violeta, dos rectángulos amarillos y dos triángulos azules. Entonces ya tenemos el área del verde, que era L por H. Ya tenemos el área del violeta, que era F por H, el del amarillo, que era L por X, y el azul, que era el triángulo, que era F por Y dividido 2. Lo cual quiere decir que como son 2 de cada uno, pues es 2 por sus respectivos resultados, lo cual nos da como resultado lo siguiente. 2LH por un lado, 2FH por el otro lado, 2LX, y para este, 2 por FY dividido 2 me da FY. Si queremos lo reorganizamos, también si queremos sacamos factor común, y ya está. Entonces ya tenemos nuestra representación para el área. Ahora nos piden que encontremos o hagamos un cálculo aproximado de los costos de fabricación o de construcción de una casa de chocolate. Entonces les tengo un ejemplo. No se les olvide que para encontrar el costo total, pues existen unos costos variables y unos costos fijos. En costos variables pueden entrar el costo de los materiales, ya que pueden estar variando de un día a otro, y dependiendo de la marca que utilicemos. Entonces, un ejemplo acá, ya internamente, pues si les interesa construir la casa de chocolate, hacen el cálculo del costo de los materiales, pero para este ejemplo vamos a utilizar 30.000 pesos que se requiere para construir una sola casa, por eso estamos colocando acá X. Entonces, 30.000 para una sola casa. Pero también existen unos costos fijos, que puede ser cuánto le cobra al empleado al día por el trabajo de un día, ya que haga una casa, dos casas, tres casas, me imagino que debe tener un límite, por los servicios o por el lugar, el arriendo, sí, el espacio que está ocupando. Entonces vamos a suponer que esos costos fijos están alrededor de 70.000 pesos. Si eso es así, entonces ¿cuánto nos valdría construir una sola casita? Si hacemos el cálculo, pues sería 30 por 1, 30, más 70 sería 100.000 pesos en este ejemplo. Como les digo, ustedes tendrán que encontrar los valores reales de los materiales, los valores reales que se consideran los costos fijos y plantear la ecuación.
La X es el número de casas. Espero que les sirva este ejemplo. Bueno, entonces, con lo que nosotros acabamos de explicar, se dio ya respuesta a el punto número A, el punto número B, el punto número C, si deben de realizarlo ustedes, y había una parte que nos decía que teníamos que hallar, este es el punto, la parte de la vitrina. Tener en cuenta que hay gastos fijos como el costo de materia prima, salario coste robo, costo total de la vitrina. Busque una función que represente frente aquí. Ustedes les queda como tarea hallar el área de la vitrina. ¿Listo? Entonces aquí prácticamente le dimos ya solución a cada uno de los puntos planteados. ¿Qué nos dice que cómo debemos entregarlo? El informe de planteamiento. El informe de planteamiento de ecuación se deberá elaborar un informe en el que se aborden los siguientes puntos. Un documento que contenga una portada, que contenga la ecuación que define el área total de la casa y su respectiva explicación, la función que relaciona el costo de producción de las casas frente a la cantidad de las casas de chocolate con su respectiva justificación, la propuesta de mejora de proceso, conclusiones y bibliografía. Otra forma de ustedes entregar la evidencia. Ustedes pueden realizar un solo libro de Excel en el cual entregan los dos ejercicios, el desarrollo de las figuras con sus respectivos algoritmos, consultando respuesta a cada una de las preguntas, bien explicadito, también otra hojita que diga área de la casa, o bien explicadito, otro punto que diga costo de la casa de chocolate y otro punto que diga área de la vitrina. ¿Listo? Pueden entregarlo de las dos formas, ya sea a través de un documento en Word o a través de un libro de Excel. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, compañeros, sobre el desarrollo de las evidencias? No, señora, ninguno. No, señora, ninguno. Junior, Viviana, Jefferson, Natalie, para todos, Todo claro. claro para ahorita. Todo claro para ahorita. Sí, sí. Los demás, por favor, me regalan un Porfa, guiñido de profe, ¿qué fecha de entrega tiene? ¿Qué fecha de entrega tiene? Exacto, las fechas de entrega, todas estas evidencias que estamos explicando, porque yo sé que son un poquito, de pronto extensas, aunque se está explicando muy detallado, casi se da la respuesta de lo que ustedes deben de realizar. Fecha máxima de entrega hasta el 17 de noviembre. ¿Listo? Ustedes tienen bastante tiempo. Yo les recomiendo que no dejen hasta última semana para realizar las evidencias. Traten de que en esta semana realicen estas dos evidencias que se están explicando. El jueves nos vamos a volver a encontrar para explicar ya la última evidencia. Y esa evidencia, sí, como es un poquito más larguita, ya la pueden dejar para el desarrollo la siguiente semana. Pero hasta el 17 de noviembre voy a estar recibiendo evidencias correspondientes a la competencia transversal de matemáticas. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Bueno, nos vemos el jueves a las 6:30. ¿Cuál es el objetivo del día jueves? Explicar la evidencia que nos queda faltando. ¿Cuál es la evidencia que nos queda faltando? Vamos a mirar aquí en la guía de aprendizaje. Ya les digo. Se llama video sustentación. Es un poquito larguita la entrega,
Por eso la dejé para explicarla el día jueves. Y por eso doy plazo hasta el día 17 de noviembre para entrega de todas sus evidencias. Entonces, evidencia, video sustentación sería la que vamos a explicar el día jueves. ¿Alguien tenía la manito levantada? ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. No, profe, gracias. Todo claro. Bueno, entonces nos vemos el día jueves. Ya les comparto la grabación sincrónica y la presentación en el grupo y también la subo donde están las grabaciones sincrónicas. Gracias por conectarse y que pasen muy buena noche. Descansen. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche. Igualmente. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Gracias.